Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos congregamos en este jueves, primer jueves del mes de junio, jueves del tiempo santo, jueves en que nos vamos a congregar para darle gracias a Dios, primero por un mes más de vida, de salud, un mes más en que ustedes y yo tenemos la bendición y el milagro cotidiano de levantarnos, darle gracias a Dios, ser agradecidos, levantarnos y sabemos que aparte de vida y salud, tenemos un techo, una casa, una camita caliente donde levantarnos, tenemos que comer, podemos comer, nos bañamos, nos vemos por nosotros mismos. Insistiré durante todo el resto de la vida que Dios me quiera regalar en este plano físico para que nunca se nos olvide agradecer, dar gracias. Demos gracias por todo lo que Dios hace con nosotros y especialmente por las cosas que a veces se nos olvida que Dios hace, porque tiene detalles importantísimos con ustedes y conmigo. A pesar de las circunstancias que a veces pasamos diariamente, a pesar de las situaciones por resolver, a pesar de las cosas que no entendemos, pero aún así tenemos que aprender a darle frente. Hay que darle gracias a Dios, ser agradecidos. Todo el que agradece, el que tiene espíritu de gratitud, aparte de agradar a Dios, tenemos que saber que Dios concede todo aquello que a lo mejor no hemos pedido y todas las situaciones que anhela nuestro corazón. Hoy vamos a iniciar este tiempo santo congregándonos, nosotros aquí en el santuario y ustedes en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar este tiempo santo nos ponemos en la presencia de ese Dios de amor y Dios de misericordia y le vamos a pedir perdón por los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades. Y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra que de ellos, para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté también contigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestras faltas y nuestros errores. Cuando vemos a Juan en este capítulo 17, que conocemos como la oración sacerdotal, Jesús ora por sus discípulos, Jesús ora por sus apóstoles, Jesús ora por los que lo siguieron, por los que lo conocieron, pero también ora por las personas que vamos a creer en Jesús por medio de la predicación evangélica. Jesús no queda únicamente orando por aquellos que el Padre le dio, para que los formara, para que los guiara. Ora también por aquellos que en un momento de nuestra vida también nos sentimos llamados por el Espíritu de la vocación a entregarnos a servir a los demás con amor, a entregarnos a servir a los demás, porque estamos llamados desde el bautismo a ser todos nosotros sacerdotes, profetas y reyes. Y cuando usted y yo tomamos la decisión desde el bautismo de predicar a Cristo, el Cristo del bautismo que me llevó a mí a creer en Él, al Cristo del Evangelio que me lo enseñaron en el transcurso de mi crecimiento físico y espiritual. Y luego, ya he pasado por algunos años, ese Cristo que una vez me enseñaron, hoy lo llevo a la práctica en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida familiar y en nuestro caso principal, en nuestra vida vocacional sacerdotal. No podemos, señoras y señores, hermanos y hermanas, desligarnos del Cristo del Evangelio para obedecer a una institución o para hacer lo que una regla humana nos quiera imponer. Nosotros tenemos que saber, como lo decía Jesús en el Evangelio capítulo 17 de Juan, que hoy estábamos escuchando, donde nos habla de la unidad perfecta, la unidad de Jesús con el Padre, la unidad de ese Hijo con su Dios, la unidad que pide al Padre que mantengan los que lo van a seguir a Él. La única diferencia, o lo que ha pasado en el transcurso de la historia, es que esta institución que se dio el galardón de ser la administradora de Jesús, la administradora de los bienes del cielo, discrimina, margina, aparta a todo aquel que no sea parte de su estructura. Cuando oímos el Evangelio de hoy y escuchamos a Jesús diciendo que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Cómo vamos a ser uno si oímos a pastores y sacerdotes decir, esto es inválido, esto es falso, ellos no tienen esto, ellos no tienen lo otro? Porque se les olvidó este capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios. Para que el mundo crea. En nuestro lenguaje popular diríamos que todos sean uno, para que nuestro testimonio de unidad sea el que convenza a muchas personas. Nosotros sabemos que cuando celebramos una Eucaristía o hacemos algún sacramental, nosotros estamos haciendo presente a la persona de Cristo en cada uno de los servicios que nuestros hermanos y nuestras hermanas nos piden en este ministerio sacerdotal en el cual nosotros hoy estamos. Pero santitos y santitas, tenemos que ser muy claros, porque si yo le sirvo a Jesucristo, tengo que hacer la voluntad que Cristo me enseñó por medio de la palabra, por medio de los evangelios apócrifos que nos han quitado de nuestra existencia. Tengo que hacerle caso a Jesucristo que me llama a amar
a respetar, a tolerar, a compartir, a hacerlo presente en mi testimonio de vida. ¿Y cómo lo hago presente? Cuando yo no juzgo, critico, señalo, margino, llamo falso o inválido algo o a alguien, porque entonces estaría dividiendo a Cristo. Cristo no está dividido. Cristo sigue siendo y permanecerá siendo la cabeza de nuestra iglesia. Cristo, el divino Maestro, en quien yo me consagré, me ordené y he estado colaborando, trabajando por ese reino de Dios y justicia, que un día me llamó por mi nombre para que yo fuera parte del ministerio apostólico, que imponiéndome las manos 3 obispos, para que canónicamente romana, de términos romanos, fuera válida la consagración, tenemos que tener presente algo que siempre insisto. ¿Cómo sé yo que aquel sacerdote que anda celebrando misas en casas o que anda celebrando sacramentos fuera de la iglesia es válido? Bueno, yo sé que es válido cuando la sucesión apostólica que tiene es válida. Es válido cuando 3 obispos arzobispo le impusieron las manos. 3 obispos de iglesias serias, de iglesias históricas, de iglesias donde todavía se permanece la sucesión apostólica válida. Yo tengo que saber también, santitos y santitas, que todo lo que hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es válido. Yo no tengo que esperar que una institución valide las cosas que yo hago. Yo no tengo que esperar que un sacerdote o un obispo me diga a mí si lo que hacemos está bien o no está bien. Yo tengo que saber que desde el día que yo me ordené, desde el día en que yo empecé a trabajar en esta iglesia, de que Cristo me ha puesto también a servir, en esa iglesia está presente ese Jesús, esa Eucaristía en la cual creemos, y está presente y activo el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo no es marca registrada de la iglesia romana, ni tampoco el Espíritu Santo es marca registrada únicamente para los cristianos, o el Espíritu Santo es marca registrada únicamente para aquellos que creen dueños de verdades que ni tan siquiera son absolutas. Santitos y santitas, Jesús nos insiste en el Evangelio que la unidad perfecta, que la unidad del Padre y el Hijo, que tanto lo recitamos en el credo pero nunca lo entendemos, esa unidad indivisible sea la que nos ayude a nosotros a saber y a creer que es el mismo Cristo, el mismo que murió en la cruz, que me llamó por mi nombre y a muchos por su nombre para que le sirviéramos. En esta iglesia o en esta otra, nos llamó para que le sirviéramos, para que fuéramos sus sacerdotes, para que fuéramos sus obispos, para que fuéramos con la sucesión apostólica estos hombres llamados a seguir la tradición apostólica. Hemos sido llamados. Tengan mucho cuidado, sí, santitos y santitas, cuando hay sacerdotes, obispos, memorándum o comunicados donde dicen: estos no son válidos, estos lo que hacen es falso, estos no son sacerdotes, porque estamos escuchando la voz de un mal pastor, que es más fácil decir no son, a explicar que es una sucesión apostólica, a explicar que todo lo que se reciba válidamente se entrega válidamente. Hay un documento romano que se llama Dominus Jesus. En el capítulo 17 de ese documento dice: toda iglesia con sucesión apostólica válida y la Eucaristía válidamente consagrada es una iglesia particular. Es una iglesia que, aunque no esté en comunión con el sumo pontífice, que aunque no esté en comunión con Roma, que aunque no esté en comunión con las jerarquías que a veces gobiernan las iglesias particulares de nuestros países, es una iglesia particular. En ellas está activo también la presencia del Espíritu Santo. Lo único malo de este documento que les estoy diciendo, santitos y santitas, es que quedó escrito, quedó en el papel, porque a la hora de la práctica no vemos nada de lo que el documento Dominus Jesus quiso decir al mundo católico. El mundo católico, que unos son romanos, otros son libres, otros son independientes, otros como los ortodoxos, anglicanos, episcopales, luteranos, libre iberoamericanos, estamos en una misma comunión,
porque la sucesión es válida, porque la Eucaristía es válidamente consagrada y donde podemos saber que la acción de Cristo está en mi iglesia, en su iglesia y en la iglesia donde siempre predicamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santitos y santitas, dejemos de estar poniéndonos para que nos den chocolate con el dedo o atolillo con el dedo. Dejemos de estar escuchando las ignorancias de muchas personas. Ayer tuve una mala experiencia con una niña que hizo su primera comunión y que la catequista llama a su madre y le dice, casi que la niña está excomulgada, que la niña tiene lepra, porque no se puede acercar, la niña no está bien. Y habló un montón de cosas tan terribles que la voz de esa catequista salía a la Inquisición en toda su verborrea, que fue terrible. Una simple catequista que simplemente repite como lora lo que el sacerdote le dice. Claro está que aquella mamá tiene que estar preocupada porque su hija está excomulgada y con 9 años, porque su hija recibió el bautismo de nosotros, porque entonces nosotros no somos válidos y por consiguiente, a pesar de que hizo la primera comunión en la iglesia romana de Sabanilla de Alajuela, hoy viene la catequista ignorante y le dice a esta mamá que esa niña está casi que poseída porque no tiene los sacramentos católicos romanos. Estamos en el 2022. Hay un obispo en Roma que verdaderamente está haciendo las cosas bien. Pero como dijo otro ignorante en Cartago, lo que diga el Papa es que queda en Roma. Aquí tomamos otras decisiones. No es la misma iglesia. No es el mismo Cristo. No es la cabeza de la iglesia hoy el obispo de Roma, Francisco I, que habla de unidad, como dice el Evangelio de Juan 17. No es el obispo de Roma, Francisco I, el que dice que nos unamos. No es esa iglesia de Roma donde hubo un hombre santo llamado Juan 23 que dijo que sea más lo que nos una que lo que nos separe. Y este sacerdote que se llama Ronald, no sé el apellido ahorita, qué poca formación tiene este señor, teológica, eclesiástica. Qué poco respeto a la cabeza de su iglesia, que llama a la unidad y este señor manda a que estas catequistas cacareen como él quiere que cacareen, porque son tan poco hombres que no son capaces de decir las cosas tal cual son. Esta niña está excomulgada porque el sacerdote manda a decir con la catequista el montón de estupideces, que al final de cuentas su madre estaba preocupada porque cuando escucho yo aquello, en serio me sentí como en el juzgado de la Inquisición, escuchando cómo condenaban a esta niña por no estar bautizada en la iglesia romana, a pesar de que le dieron el sacramento de la comunión. Yo ya no me enojo, y quiero decirles que lo que estoy hablando en paz y en tranquilidad. Hace unos años tal vez, quién sabe, qué hubiera pasado. Pero me da tristeza, y lo repito, me da tristeza, como sacerdotes que estudian 7 o 9 años en un seminario, claro, donde la ignorancia es la parte fundamental de la formación, salgan con estas cosas. Y sacerdotes a lo mejor que tienen una vida X, Y o Z. Qué fácil que estos sacerdotes condenen. Qué fácil que estos sacerdotes excomulguen. ¿Quién le da la autoridad para excomulgar? No entiendo eso. Yo cuando estaba estudiando decía que el único que podía excomulgar era el obispo de Roma. Nadie más. Y algún obispo con alguna calidad para que le pidan permiso a Roma para poder excomulgar. Pero ni aún así. Y si fuera que el obispo tuviera el poder de excomulgar, tendríamos entonces obispos sinceros y verdaderos pastores que excomulguen a los curas pedófilos, a los curas corruptos, a los curas con hijos, a los curas con amantes. Eso sí los excomulgaría yo, los sacaría de la iglesia. Porque un cura es capaz de decir que un divorciado o un juntado no puede ser padrino ni puede comulgar. Que lo dice la iglesia, no importa, pero lo dice un cura. ¿Y cuántas veces ese cura dice este montón de cosas? Sabiendo que dentro de sus compañeros hay curas con esposas, hay curas con hijos, hay curas que están cometiendo, entre comillas, adulterio con la iglesia, porque están sirviéndole a la iglesia, pero están juntados, casados, amancebados. Y no están haciendo lo mismo, no es el mismo adulterio, no es el mismo escándalo. Pero como son curas, no hay ningún problema.
Los obispos de este país que se lavan las manos y entonces mandan a que al sacerdote pedófilo lo condene la justicia, lo juzgue la justicia, porque ellos ya se lavan las manos y no pertenece a la institución llamada iglesia. Qué hipócritas que son. Porque para que un cura sepa, para que un obispo sepa que un cura está cometiendo errores, sabe su vida y sus milagros, como lo sabía el arzobispo de San José, de las cochinadas que hacía este sacerdote que mandaron a México y ahora está allá en Pérez Celedón, disfrutando de una cárcel. ¿Qué dicen los jóvenes? El arzobispo sabía siendo vicario, pero lo callan. Esos son cómplices también, tienen que darle cuentas a Dios. Igual yo tengo que darle cuentas a Dios, pero yo no callo, yo no tapo, yo no ando diciendo, no, eso es mentira. Santitos, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que mandamos a las cacatúas a decir. Porque esta señora catequista ayer casi que se dio el poder de excomulgar a esta niña, a esta madre, y casi que se dio el taco de decir que estamos a la Inquisición, aunque estemos en el 2022. ¿Por qué no actúan así con estos cochinos que están en las parroquias haciendo daño a los niños? ¿Por qué no actúan así? ¿Por qué no actúan así con los que tienen hijos? O como ese hipócrita avioneta que llegaba donde Arrieta y le decía, ay, monseñor, ¿ya tiene otro nieto? Qué lindo, ¿verdad? Qué hipocresía más grande. Qué cinismo más grande. Y así hay muchos profesores míos de la Universidad Nacional, sacerdotes pero con amantes, sacerdotes pero con hijos. Entonces ya cuando vio que la familia no le servía, entonces vuelve a la iglesia y vuelve a ser sacerdote. Admiro, me quito el sombrero y respeto a los sacerdotes que enamorados con una señora unen sus vidas, renuncian a la iglesia para no tener doble moral ni ser hipócritas y continúan su vida familiar. Mis respetos. A pesar de que yo creo que el sacerdote debe ser casado, mis respetos. Porque está inundado del montón de hipócritas con hijos, con señoras amantes, con sus secretarias, sus cocineras, sus empleadas como sus queridas, pero como son sacerdotes romanos y nadie se entera, aunque el carajillo y la carajilla sea igual que ellos, pero no, como diría Facundo Cabral, no dejan de ser los sobrinos del Padre. Hipócritas, fariseos, raza de víboras, que lo que hacen es daño. Cuando usted vaya a abrir la boca para hablar mal de otro sacerdote, tenga mucho cuidado, porque también usted y yo tenemos rabo que nos majen, tenemos rabo que nos pisen, tenemos techo de vidrio y suelo de piedra. Tenga mucho cuidado. No estoy amenazando para las viejas hipócritas que también nos mandan mensajes que amenazador. No estoy amenazando. Estoy diciéndole tenga cuidado. Tenga cuidado porque Dios es justo. Tenga cuidado porque Dios actúa. Tenga cuidado porque Dios verdaderamente hace justicia ante usted, que mandó a esa catequista ignorante a decir 4 estupideces y a asustar a una familia y a decir cosas que no son. Tenga cuidado, Padre Ronald, mucho cuidado, porque usted también tiene cola que le majen, porque usted también tiene sus cositas. Mucho cuidado. Admiro mucho a Juan Diego Castro, porque el Señor dice muchas verdades y a veces me siento a pensar y digo, bueno, qué fuerte. Pero vean que en el territorio nuestro de la iglesia pasa lo mismo. Y entonces un hipócrita tiene que quedarse callado, que todo el mundo lo esté criticando. Ay, qué pobrecito, ¿cómo hablan de usted, padre? Sí, el bruto se queda callado porque no tiene autoridad para decir la verdad. No, hoy sí tengo autoridad para decir la verdad. Ya nos cansamos de tanta persecución, ya nos cansamos de que nos llamen falsos, ya nos cansamos de que invaliden nuestros sacramentos, porque usted, idiota ignorante, lo que hace es simplemente, repitan, vaya, digan, escriban, tomen una foto, en el Facebook saque la noticia, porque no tienen pantalones ni son tan hombres para afrontar sus situaciones. ¿Qué nos dice un abogado hace poco con la publicación del padre Fray Ismael? No podemos hacer nada porque quien firma es un perfil que al rato es falso en nombre de una parroquia aquí en Heredia, porque al párroco le faltan pantalones para ser él el que haga la denuncia. Porque si estamos preparados para denunciar a todo aquel que siga mancillando el nombre de la iglesia, el nombre de la misión San Pablo o el nombre de cada uno de nosotros, sus sacerdotes. Estamos preparados. No tenemos un arsenal, pero estamos preparados. Les quiero contar también que estamos tan preparados
que gracias a Dios y a las leyes de este país, Costa Rica, nuestra misión San Pablo está registrada en el Ministerio de Extranjería y Culto. No somos cualquier iglesia de carpa, no somos la iglesia de garaje, como dicen algunos ignorantes, no somos lo que ellos dicen. Conózcanos, vengan, vean cómo es el asunto, pero dejen de estar desuniendo, dejen de estar hablando mal, dejen de estar mandando a otros a decir lo que no tienen que decir, dejen de estar diciéndole a su gente que copie una noticia y hable mal de nosotros, dejen de hacer eso. Cuando llegamos a un juicio, condenamos a un ignorante que nada más lo tiraron así a que hiciera las cosas que no tenía que hacer. Que todos sean uno, que llama el Evangelio de hoy la unidad perfecta. No existe nada perfecto en este mundo hasta que el hombre deje de buscar sus comodidades, hasta que el hombre deje de pensar en sí mismo, hasta que el hombre deje de creer que es único y que tiene la verdad absoluta. Que todos sean uno. Yo oro por el obispo de Roma porque ha buscado mucho la unidad, pero verdaderamente sus empleaduchos lo que andan buscando es su comodidad, que ellos estén bien, aunque al pueblo se lo lleve puñeta. Oro por ese obispo de Roma. Oro porque a pesar que en Costa Rica no le hacen caso, a pesar que en Costa Rica no lo obedecen, a pesar de que hay un montón de ignorantes ahí en las parroquias bien colocados, oro por el obispo de Roma porque nada de lo que hace allá lo repiten aquí. Aquí hacen lo contrario. Aquí buscan división, andan hablando mal, son capaces de decir si algo es válido o no es válido, como si tuvieran la potestad de parte de Dios para decir si lo que se hace está bien o está mal. Oro por el obispo de Roma en este momento porque sé que tiene muchos enemigos dentro del Vaticano, como también hay enemigos en Costa Rica que lo que hacen es hacer la vida imposible. Ya mandaron a uno a la casita, con casa por cárcel, por ser desobediente y seguir celebrando misas tridentinas, vicentinas o no sé qué terminado en inas, por estarse metiendo donde no le importa y por estar hablando lo que no tiene que hablar. Gracias a ese sacerdote yo perdí un trabajo y lo vuelvo a repetir y con bases. Y con bases puedo decir las cosas que hoy a ustedes les he comentado. Que todos sean uno, pero dejándonos de intimidar por ese montón de razas de víboras que lo que hacen es hablar, hacer a un lado, minimizar las situaciones de otros para que ellos crezcan. Tengan mucho cuidado, porque Dios tarda, pero no olvida, y la justicia de Dios es pronta. Les doy una semana y si Dios nos da vida y salud de hoy en 8, vamos a comentar si algo de la justicia de Dios se ha manifestado. Muchos sacerdotes están en sus casas porque han hecho algo malo y los obispos los premian con mandarlo para la casita, quédese ahí queditito, a otros los premian más llevándolos al extranjero, a otros los premian más sacándolo del país, como hizo un obispo en San Carlos que sacó a un sacerdote pedófilo y lo mandó para Honduras y estaba trabajando de zapatero. Esto pasa en Costa Rica. O ya se les olvidó, es que aquí en Costa Rica la noticia dura una semana y después todo el mundo lo olvida, pero eso pasa en Costa Rica. Mandó el obispo al sacerdote, precisamente de apellido, no sé si se llamaba Maynor o de apellido Calvo, lo manda a Honduras y ahí trabajaba como zapatero para que prescribiera una denuncia y aún así fueron y lo encontraron. Santitos y santitas, dejemos de ser hipócritas. Dejemos de estar metidos santos y rosaditos, porque a veces oramos por una iglesia que ha sido tan nefasta y que sigue haciendo daño y que sus cabezas, en vez de ser buenos pastores, siguen encubriendo este montón de cochinos que están metidos dentro de los templos y de las casas curales. Las casas curales que muchos de ustedes mantienen, las casas curales que muchos de ustedes dan en la ofrendita para que el cura se dé su buena vida. Esas casas curales, que por eso es que yo insisto en el Estado laico, porque han necesitado mandar a trabajar a este montón de vagabundos, para que no sea usted como iglesia los que mantengan sus amantes, sus queridas y sus hijos, sino que busquen brete y vayan a ver qué hacen. Cuando nos hablan de que seamos uno, cuando nos hablan de que busquemos la unidad, no es criticando lo que los demás hacen, es simple y sencillamente hacer yo un buen trabajo. Porque muchas veces nosotros hacemos el trabajo que a ellos les corresponde porque no quieren hacerlo. Obispos de Costa Rica, amárrense en los pantalones, no pegando 4 gritos, no haciendo comunicados, porque para mí es lo más pendejo que un hombre puede hacer, comunicaditos. No, busquen primero en su clero cómo está su clero, cómo están sus comunidades, cómo están las necesidades pastorales y sociales de su gente, y dejen de estar viendo lo que los demás hacemos.
Dedíquense a sus cosas. Dejen de estar excomulgando gente que ustedes no tienen la autoridad. Y yo también estudié Derecho Canónico, entonces no tienen la autoridad. Así que tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen. Voy de nuevo. Viejas beatas y viejos beatos. No es amenaza. Tengan mucho cuidado. Cuando usted repite como lora lo que el curita dice, en este país hay leyes por injuria, por calumnia, por difamación. Y podemos llevar al juzgado a cualquiera, pero no llevamos a los laicos ignorantes o a esta catequista tonta que repite como lora, porque me da mucha pena saber que siempre y sencillamente hacían lo que el curita decía. Y el curita seguirá tranquilamente feliz de la vida, porque como les decía este abogado penalista, cuando no dicen nombres, cuando no aparecen nombres, cuando no se hacen responsables de sus cosas, es porque son unos verdaderos pendejos. Y pendejos con toda la amplitud del significado. Seamos uno, no unos. Dejemos de dividir, dejemos de criticar, dejemos hacer a los demás como nosotros hacemos. Y si nos preocupa tanto la gente que se nos está yendo, analicemos primero por qué se van de las iglesias. Analicemos primero sus comentarios, sus predicaciones, las cosas que usted hace, analícelo primero, antes de estar viendo lo que otros hacen por el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios no le pertenece a una institución. El pueblo santo de Dios, si somos cristianos, le pertenecemos a Cristo, a nadie más. Discúlpenme, pero ya es mucho la necedad de algunos sacerdotes, algunos catequistas ignorantes, algunos sacristanes que también mandan mensajitos subliminales en nombre de, pero uno sabe que son tan tontos que no pueden tener la capacidad de pensar lo que dicen, ni lo que escriben, ni lo que comparten. Hacen lo que los curas digan, porque esos sí son sagaces, son astutos como serpientes, porque su vida está en una madriguera de serpientes. Por eso cuando Jesús le llama raza de víboras a los fariseos, que creo que estaba pensando en algunos que pertenecen al clero costarricense, que son capaces de eso y muchas cosas más. Dios les bendiga. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre justamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Hundido soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, atiende tú mi pobre corazón, atiende tú mi pobre corazón. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra su nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra su nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado, en los cielos y en la tierra su nombre sea alabado. Padre, en esta mañana de Jueves Santo, en esta mañana de tiempo santo, en que nos permites estar en la presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía, donde nos recuerdas que toda iglesia, con sucesión apostólica válida de la Eucaristía, válidamente consagrada, es una iglesia particular. No estamos buscando, Señor, que nos alaben ni que nos acepten. Estamos buscando que nos respeten. Que respeten tu presencia en nuestra iglesia, en nuestras misiones, en nuestros sacerdotes, en nuestros fieles. Que, unidos a ti, único Dios verdadero, piden que como pastores entremos también nosotros a ser parte de esa grey que han puesto en nuestras manos. Jesús, Pastor eterno de los espíritus, danos muchos, buenos y santos sacerdotes en todas las iglesias católicas no romanas, donde también tu presencia está presente. Jesús, Pastor eterno de los espíritus, danos fieles, sabios, inteligentes, con conocimiento de causa, para que te sigan a ti sin mentiras, sin dogmas, sin magisterios, sin engaños, porque es en ti donde tenemos que poner nuestra mirada, es en ti donde está puesto nuestra fe. Señor,
Ayúdanos a entender que ninguna iglesia salva. Salva mi relación con Dios. Salva el amor al prójimo. Salva cuando no critico, señalo y juzgo. Me salva cuando las obras de caridad las practico y no hablo mal de los demás. Señor, por más balandranes que un cura tenga, por más velos que las viejas beatas tengan, por más rosarios que los viejos beatos tengan, eso no es signo de salvación, porque me alaban con la boca, dice la palabra, mas su corazón está muy lejos de mí. Todo aquel que señala, que juzga, que repite como lora lo que no conoce, está apartando del amor y la misericordia de Dios, por que dice la palabra, ay de aquel que escandalice a uno de mis pequeños, más le valiera ponerse una piedra en el cuello y tirarse al mar. Nos faltaría amar, Señor, para tantas personas que hacen daño con su pensamiento, con su palabra, daño de obras, daño de omisión, cuando repetimos lo que no conocemos, pero queremos estar haciéndole la más aguada a los curitas y a las personas ampadas en las iglesias que muchas veces no hacen nada bueno. Oramos, Señor, y perdonamos en el nombre de Jesús a todo aquel ignorante que repite lo que los demás dicen. Pero pedimos justicia por aquellos que, sabiendo la verdad, lo que hacen es tergiversarla. Oramos por aquellos que, sabiendo la autenticidad de los sacramentos, nada más lo que hacen es, por visión propia, por intereses propios y por conformidad, simple y sencillamente llamar inválido o falso lo que ellos no comprenden, porque su cabecita nunca les dio para entender que era una sucesión apostólica y que era una validez de sacramentos en las iglesias que proclamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Perdonamos en esta mañana a todas las personas que por culpa de esos comentarios nos han señalado, juzgado y criticado. Allá ellos con Dios, porque también tenemos que investigar antes de hablar. También perdonamos a aquellas personas que se han ido a nuestra iglesia, a nuestra misión, que se han apartado de nuestros grupos por lo que decían, porque muchas veces, como los fariseos, como la raza de víboras que eran, lo que les gustaba era llamar la atención siendo los únicos. Y Jesús nos llamó a ser uno, no a ser únicos. Nos llamó a servir, nos llamó a que todos nosotros, unidos al Padre, también diéramos testimonio de que Jesús, nuestra cabeza, nos llamaba al ministerio al cual nosotros hemos sido llamados. Señor, danos muchos sacerdotes valientes, fuertes, entregados a la vocación del servicio, y no ese montón de curillas que están en sus casas curales, metidos debajo de su cama mandando a sus plebeyos a hablar mal de los demás. Señor, sé justo con estos malos pastores que se ordenaron únicamente para vivir bien, para estar bien y para hacerle daño a los demás. A pesar de todo, perdonamos y oramos por ellos, pero desatamos en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana de jueves, tiempo santo, desatamos tu justicia, para que haga justicia por nosotros, por nuestra misión, por nuestra iglesia y por todos los que pertenecemos a ICARI. Sigue abriendo ventanas y puertas a tantas personas que necesitan de nuestra presencia pastoral y ayúdanos a ser fieles al ministerio al cual hemos sido llamados. A pesar de las críticas, a pesar de que nos llamen falsos, a pesar de que nos llamen inválidos, a pesar de que no reconozcan los sacramentos que realizamos, allá ellos con Dios, porque es al que tienen que darle cuentas. No es a los hombres, no es a los obispos, no es a las comunidades, es a Dios, a quien tienen que darle cuentas. Y ahí no habrán obispos que salven, ni compañeros sacerdotes que intermedien, ni intercedan. Allá ellos con Dios, porque tienen que dar cuentas de la no práctica del Evangelio cuando nos llama a la unidad perfecta, cuando nos llama a ser uno, no unos, y cuando nos llama a predicar con testimonio a Cristo, el que hoy nos llama por el ministerio sacerdotal a ser unos. Jesús, Pastor eterno de los espíritus,
Danos muchos, buenos y santos sacerdotes. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. Reina Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús el Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Santitos y santitas, muchas gracias. Igual pido disculpas por si lo que comentamos hoy del Evangelio a alguien no le pareció. Pero igual no estoy para quedarle bien a nadie, estoy para saber que estamos llamados a anunciar y a denunciar. Esos son los profetas, los que anuncian y denuncian, los que no nos quedamos callados, los que no nos permitimos seguir siendo lapidados por comentarios negativos. Y los que me conocen, conocen la misión y conocen nuestro ministerio, saben que no somos lo que muchos andan diciendo. Disculpas si a alguien no le pareció, pero también con estas disculpas les pido mucha oración. Oren mucho por la misión, por nosotros, los sacerdotes activos, por todos los que hacemos algo en Icali, nuestra labor pastoral, nuestra labor sacerdotal, porque nosotros sabemos a quién le servimos y también estamos llamados a servir al pueblo santo de Dios, que muchos pastores no lo hacen. Les invito el próximo domingo, fiesta de Pentecostés, donde nace la iglesia, y doy gloria a Dios, no es sarcasmo, doy gloria a Dios, que estas persecuciones vienen en estos momentos, porque al celebrar Pentecostés que nace la iglesia, naceremos más fuertes con el poder del Espíritu Santo y a seguir sirviendo a ese pueblo de Dios que ha puesto en nuestras vidas. Dios les bendiga. Feliz jueves próximo, feliz fin de semana, primer fin de semana del mes de junio. Y gracias por acompañarnos y estar orando por cada uno de nosotros. Dios les bendiga y feliz jueves.